Siempre es un honor y una satisfacción tenerles esta mañana con nosotros para seguir desenvolviendo aquellos temas que son realmente de muchísimo interés para los trabajadores del sector público y privado. Frente a la crisis económica en ciernes que estamos viviendo todos los ecuatorianos y a nivel internacional, queremos saber qué va a pasar con la estabilidad de los trabajadores. Esta mañana, para mencionar, abordar este tema y darnos luces sobre esta materia, está con nosotros Nelson Erazo, él es presidente del Frente Popular y miembro del Colectivo Nacional de Dirección que agrupa a todas las organizaciones sociales de nuestro país. Muchísimas gracias, Nelson, por venir. La crisis económica, ¿cuánto ha golpeado a los trabajadores ecuatorianos? Bueno, un gusto, Vicente. Muy buenos días a toda la provincia de Loja. Efectivamente, para los trabajadores es de suma preocupación cómo cada vez más se van agravando las condiciones de vida de los trabajadores, particularmente la economía de los hogares ecuatorianos. Hoy vemos cómo la inflación sube permanentemente mes a mes, mientras en el caso del sector público los salarios de los trabajadores se han congelado durante más de 5 años. Mientras el salario de los trabajadores en el sector privado no alcanza a cubrir ni siquiera el 60% del costo de la canasta familiar. Pero adicionalmente a esto, las medidas económicas que viene planteándose por parte del régimen nacional, evidentemente que preocupan a los trabajadores y a los distintos sectores sociales, que hoy vemos en la movilización la única alternativa para acabar con estas medidas que afectan los intereses de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Usted, mi querido Nelson, ¿cree que esta crisis económica va a hacer que, por ejemplo, habíamos anunciado, y esto se ha comprobado y ha sido denunciado, el despido de muchísimos trabajadores en Petroecuador, se anuncia de otras entidades del Estado? ¿Usted cree que esta crisis va a hacer de que haya más despidos en el sector público y en el sector privado? ¿Cuál es la previsión que tienen ustedes? Vicente, en algunas ocasiones tuvimos la oportunidad de conversar aquí en este año. Yo recuerdo en el primer trimestre habíamos ya señalado de que el gobierno nacional buscaba descargar la crisis económica en las espaldas de los trabajadores. Usted recordará que a inicios de año fueron despedidos más de 300 trabajadores de Petroamazonas. Hoy ya se anuncia con mucha facilidad el hecho de que más de 300 trabajadores de Petroecuador nuevamente serían despedidos. Pero a esto también los anuncios de lo que está ocurriendo en los diferentes ministerios del sector público. ¿Cuáles son los trabajadores que están siendo despedidos? No son los sectores que entraron con el partido del gobierno nacional. Es cierto que entraron 200.000. Son más de 200.000 trabajadores que entraron. Que enroló este gobierno desde el 2007 hasta lo que ha significado el 2015, ¿no es cierto? Pero fueron más de 300.000 los que en cambio fueron votados por parte de este gobierno, ¿no es cierto?, de los trabajadores que no son simpatizantes de Alianza País. Hoy, ¿qué es lo que se busca? Nuevamente despedir a los trabajadores que se resisten a las políticas del régimen nacional. Lo que evidencia que al gobierno no le interesa resolver los problemas, sino más bien sostener a sus aliados dentro de las diferentes organizaciones para así poder controlar la organización social e impedir, ¿no es cierto?, que los trabajadores puedan continuar afirmando el escenario de lucha para defender sus legítimos derechos. Sin embargo, de todo eso y de todas las políticas antiobreras, antipopulares, de todas estas acciones que el régimen viene implementando para atemorizar a los sectores sociales, los trabajadores, el movimiento indígena, nuevamente hemos señalado la necesidad de que hoy más que nunca es necesario retomar la movilización para enfrentar esta crisis económica, impedir los recortes de los derechos sociales, pero a la vez también impedir que se dé paso a las enmiendas constitucionales en las cuales se pretende, ¿no es cierto?, el gobierno mantener de manera indefinida en la posibilidad de la reelección. Esta crisis nos preocupa a todos los ecuatorianos y claro, el costo, la factura social la van a tener que pagar los trabajadores ecuatorianos, como dice usted. ¿Qué es lo que más preocupa este momento el manejo económico del gobierno a ustedes? A ver, un elemento es que ya no solamente va hacia el sector de los trabajadores, hoy va en contra incluso de los sectores más vulnerables como son los jubilados. El hecho de que el ministro de Trabajo, el señor Carrasco, que en vez de responder por qué tiene más de 26 asesores, porque tiene más de 25 miembros de su familia en las distintas instituciones del Estado, lo que se ha dedicado es a reducir las pensiones de los jubilados. En este caso, cuando se plantea de que la pensión jubilar solamente se hará en base al salario básico unificado y no al cálculo de las 5 mejores remuneraciones de los trabajadores.
trabajadores. Esto evidentemente que va a afectar, ¿no es cierto?, la pensión jubilar. Eso explíquele a la gente cuál es el impacto, ¿no? ¿Qué Porque es lo que el ocurrirá? ministro se ha lavado las manos, ha dicho, no, eso no es verdad, este es fe de ratas y es un problema de redacción, pero no vamos a hacer esto, ha dicho el señor Carrasco. Yo no creo que sea un problema de redacción. No nos olvidemos que este gobierno, este ministro, igual que los anteriores, ha venido apuntalando una política antiobrera, ha venido estableciendo aspectos que atentan contra los derechos de los trabajadores y a la estabilidad laboral, pero también al tema del ingreso a sus salarios. Por ejemplo, al igual que los ministros del pasado, este mismo ministro congeló los salarios en el sector público. Y puedo demostrarlo en los hechos. Todas las resoluciones del Ministerio del Trabajo, cuando salen con los incrementos salariales, no dice elévese $30 para todos los trabajadores del sector público. Lo que dice es de que se debe incrementar hasta un monto, ¿no es cierto?, de $610, por ejemplo, el salario de los trabajadores que menos ganan. Pero ese hasta no es obligatorio. Los trabajadores en el sector público llegan por lo menos a unos $500, no llegan a ese tope que ellos han señalado. Esa fue una forma en la cual han congelado los salarios de la mayoría de trabajadores. Pero adicionalmente a eso... También se han rebajado los salarios de funcionarios y empleados. Pero fíjese, a ver, el gobierno ¿Y esto, dijo... cómo interpretar este hecho político-social? A ver, el gobierno dijo que se iban a bajar los salarios en el caso de los ministros, de los asistentes, de los asesores y todo eso, ¿no es cierto?, de los mismos asambleístas. Ocurre que eso se plantea, pero luego de esto lo que hacen es irse nuevamente fuera del país con viáticos, con incrementos y un sinnúmero de cosas. O sea, les sale mejor el negocio, el irse fuera con viáticos y todas las cosas que les están pagando. Pero además es una burla cuando a ellos se les dice les vamos a reducir un incremento que no, o les vamos a bajar un monto que no supera los $200, con un salario que ellos venían percibiendo de más de $6,000, lo que quiere decir que ellos siguen con salarios de $5,000, $5,500, frente a un salario de la mayoría de trabajadores de $354. ¿Cuántos ecuatorianos, Nelson, no tienen empleo en este momento? A ver, de acuerdo a los datos que se da, son cerca de 4 millones de ecuatorianos dentro de la población económicamente activa. De esos 4 millones de ecuatorianos, el 52% se encuentra subempleada. Existe más del 6% de desempleo, lo que quiere decir que es un 58%. Menos, además, esta gente subempleada no gana el salario mínimo unificado. No, es que no es una fuente segura, claro, ese es el tema. Claro. No es un trabajo seguro, es un trabajo que marginal. puede tener un día, 2 días y nada más, o 3 días al mes o a la semana. Entonces, este tipo de cosas no pueden ser consideradas como parte de un ingreso permanente de los trabajadores o como una fuente de trabajo. Estaríamos hablando que es entonces cerca del 58% y más o menos el 40% tendría la posibilidad de tener un trabajo. Pero hay que ver en qué condiciones este 40% está laborando. Cuando el mismo Ministerio de Relaciones Laborales establece que cerca del 18% está garantizado bajo la contratación colectiva y la organización sindical. Si nosotros vemos en el país cuál es el mecanismo que se ha tenido para que los trabajadores puedan alcanzar la estabilidad laboral, es el tema de la organización y la contratación colectiva. Lo que quiere decir que de ese 40% que tiene fuentes de trabajo, también existe más de un 20% del riesgo de que puedan tener condiciones de precariedad laboral. Estas son las condiciones en las que están laborando los ecuatorianos. Pero adicionalmente a eso, Vicente, nos preocupan otros hechos. Y viene ahí el tema de lo que significa en estos días está por culminar el plazo para los contratos indefinidos. Usted recordará que el ministro de Trabajo anunciaba como uno de los logros de la Revolución Ciudadana, entre comillas, en el mes de mayo, decía que se eliminaban los contratos a plazo fijo para que pasen a ser contratados de manera indefinida. El hecho es de que en esa redacción que plantearon desde la Asamblea Legislativa no es obligatorio ni para el empleador público ni para el empleador privado que esos trabajadores que estaban bajo el contrato a plazo fijo pasen a tener estabilidad indefinida. Lo que quiere decir que en el mes de diciembre serán miles de trabajadores los que se quedarán sin fuentes de trabajo. Más aún cuando vemos que es el mismo Estado el que está dando el ejemplo. Y está dando el ejemplo de despedir a los trabajadores como lo hace con Petroecuador. Bajo esos términos, entonces, evidencia una cosa.
La crisis económica, la crisis social, lo que está haciendo es descargada en las espaldas de los trabajadores y vemos con mucha preocupación el futuro de lo que será el 2016. Pues muchísimas gracias. Esta mañana está con nosotros Nelson Erazo, presidente del Frente Popular y miembro del Colectivo Nacional de Dirección. Muchísimas gracias, Nelson, por venir a darnos a conocer estos hechos que son ciertamente preocupantes en el ámbito social y laboral de nuestro país. Gracias, Nelson. Gracias, Vicente, muy amable. Y vamos nosotros con más información.